Buenas tardes, buenas noches, buenos días, ingeniero. Nosotros somos el grupo número uno y vamos a presentar lo que es el análisis de presupuesto de una obra. Los integrantes de este grupo son Anchundia Tapia, Castro Misael, Chávez Gregory, Guillén Jesús, Santana Meyer y quien les habla, Michelo Saed. A continuación, vamos a dar una pequeña introducción sobre lo que vamos a hacer. Entonces, como introducción tenemos que es un presupuesto. Un presupuesto es la estimación del proyecto de un proyecto de construcción en el cual se va a detallar cuando ascienden todos los costos asociados a la obra y este presupuesto compone de diferentes rubros, los cuales también se van a componer de diferentes APUs, los cuales varían dependiendo de la actividad que se vaya a realizar. En la siguiente diapositiva tenemos lo que es la descripción del proyecto, en la cual se va a presentar el presupuesto de una vivienda unifamiliar, la cual fue construida en el año 2018, en el mes de agosto, en la zona de Santa Ana. A continuación, tenemos un ejemplo de lo que es un APU o análisis de precio unitario, en el cual vemos su esquema, el cual se compone de equipos, manos de obras, materiales y transporte. Dicho APU va a tener su propio código, el cual va a hacer referencia a cada rubro, los cuales van a variar. Una vez llenados los diferentes ítems, obtendremos lo que es el costo total del rubro. A continuación tenemos un ejemplo de un APU ya lleno. Entonces, en este APU hemos elegido el APU número 59, el cual tiene como rubro rampa exterior de hormigón armado, malla y muro, en los cuales tenemos que estar ya llena la parte de equipos, mano de obra, los materiales y el transporte, en el cual este rubro nos da un valor de $234 con 87 centavos. Cabe recalcar que este rubro fue elegido al azar, por lo que en la siguiente diapositiva tenemos lo que son los rubros, en el cual nuestro presupuesto consta de 62 rubros, como se puede ver en la tabla de la izquierda, en la cual la primera columna va a estar compuesta de lo que es los rubros. En la descripción va a ir el detalle de cada rubro. Luego tenemos la unidad, la cantidad, el precio unitario y el precio total. Por lo que estos 62 rubros para la construcción de esta vivienda nos arrojaron un presupuesto de $63,948 con 19 centavos. A dicho presupuesto, perdón, se le va a agregar lo que es la segregación tecnológica, la fórmula polinómica y el reajuste de precios. A continuación, mi compañero Meyer. Buenas, voy a hablarles sobre la desegración tecnológica, ¿no? En este caso vamos a analizar el APU número 11, el cual es hormigón en pilaretes de 210, ¿no? Que incluye el encofrado. Para la desegregación tecnológica lo vamos a realizar al lado de los APUs, de cada APU. Por lo tanto, en primera instancia vamos a jugar lo que sería el peso relativo, como lo vamos a ver en la siguiente diapositiva, ¿no? El cual el peso relativo es la división de el costo directo de cada elemento sobre el costo total directo del APU que estamos analizando. Y esto expresarlo en porcentaje, ¿no? Como tenemos aquí el elemento de vibrador de hormigón, ¿ya? El cual tiene un costo directo de 0,6792, se lo divide para el costo total directo, que es 16,7567 y por 100%, ¿no? Y eso nos da 4,05%. Siguiente. ¿No te saltaste una? No. Bueno, de allí nosotros determinamos lo que sería el CPC, el código del producto que le corresponde a cada elemento, ¿ya? Y también establecemos si el producto es netamente producido en Ecuador, si es enteramente producido en Ecuador y si realmente no se puede determinar si ha sido producido o no, si el 100% en Ecuador, ¿no? Si es NP no producido en Ecuador, pues no se le da ni un porcentaje de contribución al VAE, que sería el valor agregado ecuatoriano. Si se lo considera que más se desconoce su precedencia en su totalidad, se le da un 40% de aporte, y si realmente es de procedencia ecuatoriana, se le da el 100% del VAE, ¿no? Esto se lo realiza para cada elemento, como podemos ver en este rubro, siguiente diapositiva, ¿no? Vamos a ir bajando, se lo realiza para cada elemento. Siguiente. ¿Ya? Contar que la última columna, la que sería el BAE, siguiente, nosotros vamos a obtener ya la suma
En este caso, en este rubro número 11 sería de 92,77%. Siguiente, ¿no? Y esto lo vamos a realizar para los 62 avos que tenemos. Siguiente, ¿no? Por lo tanto, una vez realizados los 62 APUs y haber obtenido el BAE de cada uno, procedemos a ir al presupuesto que tenemos y colocamos ese valor donde dice en la segunda columna, en la parte derecha, lo que corresponde al porcentaje de participación ecuatoriana mínima del proyecto en agregados ecuatorianos del rubro, en porcentaje, ¿no? Pero también para este detalle de aquí, nosotros tenemos que volver a calcular un peso relativo, pero en este caso va a ser del rubro en total, con referente al presupuesto total que llevamos. Siguiente. Este peso relativo tiene la misma fórmula, sería el costo, el precio total de cada rubro dividido para el precio total directo de bueno, no directo, sino total del proyecto, ¿no? En este caso, para el rubro que tenemos allí sería 25,87 sobre el costo total, que sería 67.779,33 por el 100%, lo cual nos da 0,04% del peso relativo del rubro en el presupuesto. Siguiente. Ya con ello, nosotros podemos multiplicar el peso relativo del rubro por el valor agregado que le corresponde a ese rubro y obtenemos el valor agregado ecuatoriano ponderado, ¿no? Con lo cual nosotros procedemos por todos los rubros que tenemos, a sumar toda esa columna, ¿no? Siguiente, como podemos ver a continuación, sigue, ¿ya? Sigue, ¿no? Con lo cual llegamos a la suma total. Podemos comprobar que del lado izquierdo, la columna que era el peso relativo, estamos considerando todos los rubros, ¿no? Nos da un 100% de la totalidad de los rubros. Y del lado derecho tenemos lo que sería nuestro BAE, nuestro porcentaje de segregación tecnológica, que sería 65,35, ¿no? De acuerdo a la norma, la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación, establece que para proyectos privados, pues tienen que tener un mínimo de 50%, ¿no? En este caso, este proyecto cumple. Y a continuación, mi compañero. Muy buenos días, tardes o noches. Vamos a hablar acerca del cronograma valorado. Para hablar acerca del cronograma valorado, primero necesitamos lo que expuso el compañero Iván Andrés Minchala, en el que él hablaba acerca del presupuesto, en el cual tenía la descripción, el rubro, la unidad, la cantidad de precio unitario y el precio total. Esto lo vamos a necesitar para poder sacar la valoración. Como el proyecto es una vivienda, se decidió que el tiempo se va a demorar unos 5 meses, pero como también se desea saber cuánto se va a gastar por semana, se separa en quincenas y las quincenas en semana. Aquí puse un tip que dice se debe tener en cuenta el rendimiento de cada APU y que este esté bien analizado para poder tener rendimientos que vayan acorde a lo que se va a hacer dentro de cada semana. Siguiente, por favor. Listo. Aunque el cronograma describe de forma gráfica el avance de la obra, se debe determinar un cuadro más en que se va a determinar la cuadrilla, el rendimiento, la producción semanal, las semanas y la inversión semanal. Este, también podemos ver que en la imagen hay un número, que es el número 40, que está determinado por las horas de trabajo en una semana, las cuales son 8 por día, y, y bueno, como son 5 días de trabajo laboral, si hacemos la multiplicación nos daría 40. Entonces, para tener el rendimiento, o sea, para tener el rendimiento eh, de forma eficiente, se hace con cada app. Entonces, nosotros, eh, junto con el compañero Santana Meyer, se nos ocurrió la idea de poner el rendimiento este, en una cuadrilla específica para poder solo enlazarlo directamente
en lo que sería el rendimiento. Siguiente, por favor. Sí, la producción semanal está dada por la razón entre el número de horas de trabajo en una semana por el rendimiento y luego se multiplica por el número de cuadrillas. Para entender un poco más esto, eh, sería solo la división entre el número, o sea, las horas que se trabajan en una semana dividido por el rendimiento y se multiplican por el número de cuadrillas. Aquí se puso un dato que dice para poder reducir el número de semanas, se debe aumentar el número de cuadrillas. Siguiente, por favor. La semana es la razón entre la cantidad de la producción. Aquí se puede poner más cuadrillas para reducir el tiempo o más semanas para reducir el número de cuadrillas. O bien, a veces el trabajo se requiere que se haga mucho más rápido, entonces nosotros podemos eh, aumentar el número de cuadrillas y de esta manera poder reducir el tiempo. Se ha puesto la fórmula en la cual vamos directamente al número. Siguiente, por favor. La inversión semanal es la razón entre el precio total y el número de semanas. Eh, una vez analizados todos los puntos y parámetros, tenemos la vista global. Lastimosamente no se pudo comprimir todo porque se iba a ver muy pequeño, pero esta sería la vista de cómo se organizó el cronograma en base a los resultados obtenidos. Siguiente, por favor. En la parte final, cuando ya se obtiene el cronograma o la gran parte de él, se hace lo que es la inversión parcial, la inversión acumulada, porcentaje parcial y el porcentaje acumulado. La inversión parcial es la suma de las columnas de la semana. Por ejemplo, entre la semana uno y entre la semana uno sería la columna G. Entonces sumamos todo lo que sería en la semana uno y nos daría como resultado la primera casilla de la inversión parcial. Ahí está la fórmula que se usó en el Excel, en el cual nos dice de qué punto hasta el último punto para tener ese dato. La inversión acumulada es la suma de la inversión parcial anterior con la suma de la columna. Esto se entiende que es de la inversión acumulada, se toma el primero de la inversión acumulada y con el primero de la segunda fila, de la segunda columna de la inversión parcial. Esa suma es la que se va haciendo. Y bueno, si Si hacemos lo mismo con las demás celdas, al final nos debe dar el total del presupuesto. Si no da igual, algo podría estar mal dentro del cronograma. Usualmente suelen ser las semanas que no están bien repartidas. A veces, por practicidad, uno va marcando más o menos y podría poner mal algún dato. Entonces, es donde usualmente se comete un error y está ahí como posiblemente donde se han equivocado si es que no sale el valor en la inversión acumulada en la última celda, no sale el mismo valor del total. El parcial es el porcentaje que se calcula de la razón de la inversión parcial dividido por el total. Esto es, este, este sería, cogiendo el número de la sumatoria de la columna dividido para el total, nos daría lo que sería el porcentaje parcial. Y bueno, esto se hace prácticamente a lo largo de todas las celdas. Y, y, eh, Sería algo muy parecido a la inversión acumulada. Es la suma de lo que dio del parcial, se va sumando sería la que sí. En este caso teníamos
0,56, pues sumamos 0,171 y nos daría como resultado 0,227. Entonces, para comprobar que todo nos haya ido bien, incluso, o sea, sabiendo que hicimos la inversión acumulada de forma correcta, dándonos ese total, aún así, en el porcentaje acumulado, al final nos tendría que dar la unidad, que nos tendría que decir que está todo, el 100%. Y- Muchas gracias. Aquí sigue Ya, mi a compañero. continuación vamos a ver sobre la fórmula polinómica. Podemos decir que la fórmula polinómica es utilizada para para actualizar y ajustar el ajuste de presupuestos. Esta fórmula permite calcular el costo actual de una obra considerando factores de variación de precios en insumos y servicios necesarios para la construcción. Dentro de nuestra fórmula polinómica, podemos ver que el valor reajustado al anticipio de la planilla vendría a ser igual al valor del anticipio ya dado anteriormente, y esto sería multiplicado por cada uno de los monomios, donde nuestro primer monomio sería el coeficiente del componente de mano de obra, y los siguientes vendrían a ser coeficientes de componentes principales, y por último un coeficiente de los otros componentes considerados como no principales. Por ello, toca considerar que primero nuestra fórmula no puede exceder de los 11 monomios, y el último monomio, que es no principal, no puede ser más del 20%. Para calcular la fórmula polinómica, primero realizamos una subdivisión de la mano de obra, donde primero decimos que en primera instancia se realizó la mano de obra utilizando los 62 rubros. Cada uno de estos fueron separados por el grupo ocasional de cada uno. Entonces, ponemos como ejemplo el primer rubro, que es limpieza y desbroce del terreno. Identificamos la cantidad ¿cómo se llama?, de nuestro rubro, y los participantes de este de aquí. Por ello, de la cantidad o el costo de cada uno de ellos, por ejemplo, el peón, vendría a ser multiplicado por la cantidad para darnos un valor, en este caso 118,08, para que a continuación veamos que la siguiente diapositiva me puede ayudar, por favor, que la sumatoria es la suma de todos los grupos ocupacionales del rubro, o sea, en sí vendría a ser la sumatoria total. Y aquí hacemos como una pequeña comprobación en el Excel, en el lado derecho de esto de aquí, para ver si vamos bien. Donde primero ubicamos la sumatoria de los rubros, después el precio de la mano de obra de cada rubro, de los 62, por otro, después el precio total, que vendría a ser lo mismo que el precio del APU, como vemos en la siguiente diapositiva, multiplicado por la cantidad para que nos dé un valor. Y restamos los dos valores, la cantidad sumatoria con el precio total, y si nos da un valor de 0, significa que estamos bien en cada rubro. Eso lo hicimos para las 62 diapositivas, 62 rubros. Eh, para ello, para finalizar dentro de la mano de obra, hacemos una suma vertical de cada uno de los componentes. Por ejemplo, en L2 sumamos todos los valores para que nos dé el valor que nos da el Excel, que en este caso vendría a ser 7565,67. Ya, utilizamos salarios referenciales, que en este caso es 8 por la jornada real de ese año, del rubro de la mano de obra de ese año, que era 2018, y nos da ese valor de esta ahí, para poder para seguir calcular el día hombre, que viene a ser la división de la suma total, o sea, de la suma vertical, dividido para el salario referencial, y nos da un coeficiente. En este caso usamos un redondeo a 3 decimales para el siguiente, y al final nos dio un 100% o un valor unitario, lo que nos indica que está bien. Y cada uno de estos coeficientes que nos salieron, que fueron 0,47, 0,168, etcétera, significa que es el coeficiente de cada uno de los componentes de la mano de obra que pertenecen a él, y nos va a servir para calcular después nuestro reajuste. A continuación, mi compañero. A continuación, con lo que se utiliza para lo que es la fórmula polinómica, se utilizaron lo que fueron los materiales de mayor impacto, por lo que de acuerdo a los 62 rubros, se fueron llenando cada material que correspondía. Como podemos ver en el ejemplo, se utilizó el rubro número 2, que tenemos valores en lo cual viene siendo el equipo, el acero y la madera, ya que son materiales los cuales fueron
fueron de mayor relevancia en lo que viene siendo el rubro número 2, el cual es el de replanteo y nivelación con equipos topográficos. Para los equipos se tomaron en cuenta el subtotal que se multiplicó por lo que viene siendo la cantidad para obtener el valor de 11,38. Y seguido a eso con lo que viene siendo el acero y la madera que son utilizados en el rubro. A continuación, en el siguiente diapositiva, tenemos que se realizó la sumatoria horizontal de todos los materiales utilizados en cada rubro, lo cual nos daba un valor, cuyo valor lo utilizamos para, en una tabla similar a lo anterior que mencionó mi compañero, una comprobación para verificar que sean contabilizados todos los materiales utilizados en cada rubro. Una vez concluido que nos da el 0,0 en cada rubro, este valor lo obteníamos con la diferencia entre la sumatoria del valor directo total y la sumatoria que teníamos horizontal de cada rubro. En la siguiente diapositiva, marcados de rojo, tenemos la sumatoria total en vertical de cada material que nos permitió calcular los coeficientes de la fórmula polinómica situados de color naranja abajo. Cada coeficiente fue calculado dependiendo de cada material. En excepción en el componente número C, bueno, en el componente C que tenemos lo que es la sumatoria entre el equipo y el transporte, como podemos ver en el ejemplo. Y para obtener cada coeficiente tenemos la diferencia entre el valor obtenido entre la sumatoria dividido para el valor del directo total de lo que viene siendo el presupuesto. Bueno, a continuación sigue lo que es el reajuste del anticipo. Para lo que es el reajuste del anticipo, ya hemos calculado cada uno de los coeficientes que habló nuestro compañero Damián, de lo que es el total de mano de obra, equipo, cemento, acero, madera, materiales pétreos, bloques, instalaciones sanitarias, eléctricas y saldo de materiales, en donde es necesario calcular los índice 1 y índice sub 0, que al principio habló nuestro compañero Ariel, para obtener lo que es el P sub O y el P sub R de la ecuación polinómica. Entonces, como hemos calculado estos monomios, empezamos con el primero, que es el total de la mano de obra. Para calcular el coeficiente de índice 0, nos vamos a lo que es el porcentaje de la participación, que ya se calculó, que mencionó pues nuestro compañero Ariel, en donde el jornal a la fecha es del año en donde se planteó este proyecto, que fue el año 2018. Entonces, este jornal a la fecha es el valor de 3,51 y los que están hacia abajo son los que corresponden a ese año. Entonces, el total es la multiplicación del porcentaje de participación por el jornal a la fecha, dándonos un total de 3,58 que equivale al índice sub 0. De igual manera, para lo que es el índice sub 1, la diferencia es que ahora el jornal a la fecha es el de este año. Entonces se lo actualizó y aquí podemos ver los números del 4,14 al 4,42. Con ello, pues se multiplicó el porcentaje de participación por el jornal a la fecha y nos dio un total, y ese total se sumó verticalmente y nos dio 4,30. Para los demás componentes del rubro, que es de equipo hasta saldos de materiales, necesitamos ir a lo que es la página del INEC. Como escogimos para índice sub 0, nos vamos al año 2018. Como el proyecto fue para para el mes de agosto, ya tenemos esos datos. Entonces, nos vamos al mes de agosto, en la siguiente diapositiva. Vemos aquí, vamos a ver un ejemplo de lo que es el cemento. Vemos cemento Portland. Vemos en el mes de agosto, nos da 173,53. Entonces, ese es el valor que corresponde al índice sub 0. Para el índice sub 1, nos vamos al año 2024, al mes de mayo, que es el mes que está actualizado para este año, y vemos que nos dio de 198,6. De igual manera, el valor de 0,1328 es la división del índice sub 0 dividido para el índice sub 1 y multiplicado por el coeficiente que ya se obtuvo. Una vez realizado todo esto, concluimos que el resumen de los monomios que ya se calcularon anteriormente, que mencioné, que es el total de la mano de obra, los equipos, acero, madera, materiales pétreos, bloques, instalaciones sanitarias, eléctricas y todo lo demás,
vemos que nos da un P sub O de 60. El P sub O, perdón, es de lo que corresponde al total del proyecto y el P sub R incluye ya el valor que se calculó, que fue de 1.18, de la suma de todo este valor de 1.18. Entonces el P sub O el P sub O se multiplica por ese 1.18 y nos da 75.534.53, que es lo que costaría la obra si se la realizase en este año, en el año 2024. Y el subtotal, que es la división entre 75.534.53 dividido para $63.948.19. Esa es la diferencia que hay desde el año 2018 hasta el presente año. Y en la parte de abajo podemos concluir con lo que es el resumen de todo lo que se ha calculado de la fórmula polinómica, que corresponden a cada uno de los rubros, dando un total de 10 que corresponden a esta fórmula polinómica. Entonces, con ello podemos concluir que este trabajo, pues, fue realizado en base a 62 rubros. Entonces, aquí puede observar lo que es la fórmula polinómica ya expresada en su totalidad. Entonces, gracias.